charla de hoy inauguramos pues este ciclo de conferencias, un año más, y lo hacemos auspiciados también dentro del plan diocesano de pastoral, ese plan que nos llama a anunciar la palabra de Dios, ¿no?, como una tarea de todos, asumiendo la responsabilidad que tenemos en los diferentes ámbitos sociales en los que vivimos y en los que nos relacionamos. Ese anuncio de la palabra nos debe llevar también primero a un encuentro personal con el Señor, con Jesucristo, ¿no? Y lo hacemos a través de 3 grandes documentos que el Papa Francisco nos ha ido regalando a lo largo de su pontificado, y comenzamos hoy con la charla de Darío Moya, basada en la Misericordiae Vultus, ¿no? Y una charla que va relacionada como título Los pobres privilegiados de la misericordia divina, una lectura para Cáritas de esta carta, ¿no? Darío ya lo conocéis, es conocido en la casa, es discípulo de San Ignacio, jesuita, ¿no?, desde hace unos cuantos años ya, ¿no? 50 años, hay que felicitarlo entonces. Miembro del Centro de Rupe de Valencia, colaborador con la Fundación Cristianismo y Justicia de Barcelona, colaborador también de Cáritas España y diferentes Cáritas diocesanas, también acompañándonos, como es el caso de hoy, en la formación. Ha desarrollado su labor como jesuita y también, ¿no?, en diferentes trabajos en lo social. Fue director del Centro Nazaret de Alicante, acompañando a menores en riesgo de exclusión, director de la Fundación CEIMIGRA, ¿no?, que trabaja en Valencia con inmigrantes, y en la actualidad es colaborador del proyecto Claver de la Pastoral Penitenciaria en la Diócesis de Valencia. Destacar una de sus últimas publicaciones, Espiritualidad en la Acción Social, editada en Mensajeros, por si alguien está interesado. Creo que también, antes de darle la palabra a Darío, a mí no me gusta enrollarme, pero creo que hay que dar las gracias a todos los que habéis hecho posible este ciclo de charlas, de conferencias, ¿no?, al equipo de formación y a las diferentes personas que desde Cáritas habéis trabajado buscando a las personas y a los conferenciantes. Por último, en la mesa también suele estar presente el director de Cáritas Diocesana, Juan Manuel Aragonés, que por otras obligaciones hoy no nos puede acompañar. Pues os dejo con Darío. Yo creo que el tema que me habéis planteado para hoy es un tema fácil. Es decir, yo me voy a ceñir al tema que me habéis planteado. Yo creo que no se trata de que yo haga una conferencia o un discurso sobre nada, sino que se trata de que subraye de este documento, de esta bula sobre el rostro de la misericordia, que haga una serie de subrayados que pueden ser sugerentes, interesantes para personas que estamos en Cáritas. Voy a hacer un esquema, lo tenéis ahí delante, y yo me voy a basar fundamentalmente, he subrayado 6 afirmaciones. Y entonces, al hilo de cada una de estas 6 afirmaciones, iré comentando pues una serie de cosas que me sugieren a mí esas 6 afirmaciones de Papa Francisco a lo largo del documento. En cualquier caso, y antes de empezar con la primera, sí que os diré que si desde Cáritas os interesa aquello que más nos atañe de este documento, yo recomendaría los números 8 y 15. De una manera, lo que tenemos que trabajar fundamentalmente en Cáritas de este documento son los números 8 y 15. Hay otras afirmaciones en otros números, pero yo creo que básicamente en el 8 y en el 15 está lo fundamental. En el 8 se habla de Jesús como modelo de misericordia. Y en el 15 se habla fundamentalmente de la dimensión social de la misericordia. Comenzamos con la primera de las afirmaciones. Las tenéis puestas en cursiva y sobre esas afirmaciones yo iré
haciendo mis comentarios. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Esa es la primera frase que aparece aquí en todo el documento. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. A mí me parece que esto es importante. La misericordia no es un concepto. La misericordia no es un concepto. La misericordia es un talante de vida. Y el talante de vida de Jesús, eso es la misericordia. La misericordia no es un concepto que se estudia o que se aprende en los libros. La misericordia es un talante de vida que se contempla y que contemplándolo se nos contagia. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Jesucristo nos dice qué significa misericordia. Que vuelvo a decir, no es un concepto, sino es un talante de vida. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. Todo. En él todo habla de misericordia. En él todo habla de misericordia. Nada en él es falta de compasión. Todo y nada. La misericordia es un talante, la misericordia es una dimensión fundamental del ser cristiano. No son hechos, no son actividades, es una dimensión fundamental del ser cristiano. Todo habla de misericordia, nada en él es falta de compasión. Y por tanto es un talante y es una dimensión que anima, que ilumina, que caracteriza todo aquello que un cristiano hace y vive. Testigos de misericordia, talante de misericordia. Todo y siempre, todo y siempre. El peligro de estos años, cuando se dice año de la misericordia, año de no sé qué, bueno, es que durante todo el año se habla mucho de misericordia. El otro día me regalaron a mí un libro que también en el título ponía no sé qué de misericordia, no me acuerdo del título. Y un compañero cuando lo vio me dijo, es que este año hay que poner misericordia en todas partes. Entonces, el peligro de estos años es que parece que hay que hablar de misericordia constantemente, pero que acabado el año se acaba la misericordia. El peligro de estos años es que durante un año un concepto se pone de moda y acabado el año, acaba la moda y el concepto desaparece. En él todo habla de misericordia, nada en él es falta de compasión. Talante y dimensión para siempre. Es algo connatural, es algo esencial en nuestro ser cristiano. Pero es que además yo creo que esa afirmación del Papa Jesucristo, el rostro de la misericordia, nos hace caer en la cuenta de que en el fondo aprendemos misericordia de las personas misericordiosas. Aprendemos misericordia de las personas misericordiosas. Aprendemos misericordia de la misericordia que la gente ha tenido con nosotros. ¿Qué es misericordia? Yo creo que el mejor modo de acercarnos a lo que significa tener misericordia es acercarnos a las experiencias en las que nos hemos sentido objeto de misericordia. Y entonces entendemos qué significa eso. Entendemos qué significa eso. Son las personas las que nos enseñan misericordia. La misericordia se recibe, la misericordia se contempla. Y en la contemplación de la persona de Jesús
nos es dada la gracia de comprender y de ser contagiados de la misericordia divina. En la contemplación de la persona de Jesús nos es dada la gracia de comprender y de ser contagiados de la misericordia divina. En la medida en que le contemplamos a Él, en la medida en que nos acercamos a Él, nosotros nos vamos haciendo misericordiosos. No es un tratado de misericordia, es una experiencia de misericordia. No es un tratado de misericordia, es una experiencia de misericordia. Hay libros muy buenos sobre la misericordia. El famoso libro de Casper, que el Papa mismo ha recomendado tantas veces. Bueno, entonces ahí podemos saber. Pero uno se hace misericordioso. Uno se hace misericordioso. Uno aprende a comportarse misericordiosamente en el contacto con la persona de Jesús y con las personas misericordiosas. Segunda afirmación. Misericordia es la ley fundamental. Atención, ley fundamental. Ley fundamental. Decíamos talante, decíamos actitud de fondo, ley fundamental. La misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de sus interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. La misericordia empieza con la mirada. La misericordia empieza con la mirada. Y con una mirada hacia afuera. Y con una mirada hacia afuera. La misericordia implica salida de uno mismo y poner por delante las necesidades de los demás. Y por tanto, si la misericordia implica salida de uno mismo y poner por delante las necesidades de los demás, la misericordia empieza con la mirada, con ese leer el corazón de las demás personas. Leer el corazón. Fijaos, yo creo que la expresión es preciosa. Leer el corazón de sus interlocutores. Leer el corazón de sus interlocutores. Profundicemos esa expresión. Leer el corazón. En el corazón está escrito lo fundamental de la persona. Pero eso solo se puede leer cuando se mira de una determinada manera. Cuando se mira con profundidad, cuando se mira con atención, cuando se mira con cariño. Leer el corazón de sus interlocutores. Y entonces responder a sus necesidades más reales. La misericordia empieza mirando. Porque es que si no, yo hago lo que a mí me parece. Y yo hago lo que a mí me gusta. Pero la misericordia no es hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. La misericordia es responder a las necesidades de la otra persona. Pero ¿cómo puedo responder a las necesidades de la otra persona si no contemplo, si no le miro, si no leo su corazón? ¿Cómo puedo responder a las necesidades de la otra persona si no contemplo, si no miro, si no leo su corazón? Yo creo que de alguna manera ahí hay una interpelación a nuestros modos de mirar. A nuestros modos de mirar. ¿Cómo miramos a la gente? ¿Cómo miramos a los que sufren? ¿Cómo miramos a los que son distintos? ¿Cómo miramos a los que excluimos? Porque en el fondo se empieza todo ahí. Si hay una mirada indiferente o una mirada inmisericordia, ya no puede haber misericordia. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos? ¿Con qué ojos miramos? ¿Con qué atención miramos? Si miramos.
si miramos. La misericordia empieza con la mirada. La misericordia empieza con la mirada. El hacer misericordioso pide mirada, necesariamente. El hacer misericordioso pide mirada. Se pueden hacer cosas, evidentemente, pero el hacer misericordioso pide mirada. Y mirada al fondo del corazón y mirada al fondo de la persona. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos? El padre Arrupe hablaba de cómo mira la Trinidad del mundo. Cómo mira la Trinidad del mundo. Y dice cómo mira Dios el mundo. Y decía que Dios mira al mundo con anchura, con hondura y con cercanía. Con anchura, más allá de nuestros pequeños círculos, con anchura. Con hondura, más al fondo de lo evidente y de lo que aparece a primera vista. Con cercanía, con empatía, con deseo de ayudar. Así mira Dios al mundo, al universo mundo, en profundidad y con cercanía y con empatía. ¿Cómo miramos al mundo? ¿Cómo miramos a la gente? La misericordia empieza con la mirada. Y con una mirada que quiere mirar el corazón, que leer el corazón, leer el corazón. Yo creo que vosotros sabéis perfectamente que cuando nos encontramos con las personas que nos encontramos en Cáritas, pocos discursos y pocos escritos. No son gente de discursos ni de escritos. Hemos de aprender a leer el corazón. Y el corazón se manifiesta en gestos, en miradas, en silencios. Mirar, leer el corazón, captar las necesidades. La misericordia empieza con la mirada. Es el primer tiempo de la misericordia. El primer tiempo de la misericordia es mirar. Normalmente tendemos a pensar que el primer tiempo de la misericordia es ¿qué hago? No, antes ¿qué hago? Miro. El primer tiempo de la misericordia es la mirada. Y después de esa mirada me pregunto ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Después, en el número 15, tercera afirmación, redescubramos las obras de misericordia corporales y no olvidemos las obras de misericordia espirituales. Atención a los dos verbos. Atención a los dos verbos. Porque yo creo que los dos verbos son dos verbos de contenido. Obras de misericordia corporales. Redescubramos las obras de misericordia corporales. ¿Y qué sentido le ponemos a ese redescubramos? ¿Qué es redescubrir las obras de misericordia corporales? Las sabemos y que el Papa las enumera. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. ¿Qué es redescubrir las obras de misericordia corporales? Bueno, yo creo que es, en primer lugar, ponerlas en valor. Ponerlas en valor. Las obras de misericordia corporales son obras de misericordia. Ponerlas en valor. Ponerlas en valor frente a tendencias de cristianismos espiritualistas que parece que estas obras de misericordia corporales, esto no nos toca a nosotros, eso no nos toca a nosotros. Eso de las obras de misericordia corporales, eso no nos toca a nosotros. Pues parece que sí. Descubramos las obras de misericordia corporales. Pongamos en valor las obras de misericordia corporales. A veces
uno experimenta, después si acaso en el diálogo podemos hablar, cuando uno va por ahí hablando en Cáritas, experimenta que a veces la gente que trabaja en Cáritas tiene una cierta sensación de que su trabajo en obras de misericordia corporales no es valorado. Hombre, sí, eso está bien, pero es que además tendríamos que... Las obras de misericordia corporales son obras de misericordia corporales, que hay que redescubrir. Pongamos en valor, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué significa hoy? ¿Qué contenidos le damos hoy? Dar de comer al hambriento, ¿qué contenido le damos eso hoy? ¿Qué contenido le damos en nuestra sociedad y en nuestro mundo? Dar de beber al sediento, asistir a los enfermos, vestidos desnudos. Descubrir las obras corporales es preguntarnos qué dimensión les damos a estas obras corporales. ¿Qué dimensión les damos? En nuestro mundo, en nuestra realidad. ¿Qué dimensión les damos? ¿Qué significa eso para nosotros? Redescubramos, pongamos en valor, porque muchas veces los cristianos o ciertas lecturas cristianas parece que esas obras de misericordia corporales, bueno, eso es menos, son menos. No, pues eso no es menos. Redescubramos las obras de misericordia corporales. Y no olvidemos las espirituales. No olvidemos las espirituales. Porque yo creo que las dos, la misericordia atiende a todas las dimensiones de la persona. A todas las dimensiones de la persona. En definitiva, es el de descubrir las corporales y no olvidar las espirituales es atender a todas las dimensiones de la persona. Y yo creo que también las obras de misericordia espirituales tenemos que entender cómo y qué significan en nuestro mundo. Dar consejo al que lo necesita. Dar consejo al que lo necesita. Enseñar al que no sabe. Corregir al que llega. Consolar al triste. Perdonar las ofensas. Soportar con paciencia los defectos del prójimo. Pedir a Dios por los vivos y difuntos. Bueno, yo creo que en el día a día de Cáritas, estas obras de misericordia espirituales, esto de dar consejo, la paciencia tan importante, soportar con paciencia los defectos del prójimo, no tanto los defectos morales, sino soportar con paciencia los límites y las dificultades y soportar con paciencia, consolar al triste, perdonar las ofensas. Son como dimensiones complementarias. Y se trata de no excluir ninguna de las dos. Yo creo que en definitiva lo que hace esta afirmación es proyectar el trabajo de Cáritas en todas las dimensiones de la persona, en todas las dimensiones de la persona. Y todas tienen el mismo valor, y todas tienen el mismo valor, y todas tienen el mismo valor en cuanto a obras de misericordia. La cuarta afirmación es muy fuerte, al menos como yo la entiendo. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Que su grito se vuelva el nuestro. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos cuando yo trabajaba cuando era joven, hubo una frase que se hizo muy famosa. Nosotros tenemos que ser voz de los que no tienen voz. Ser voz de los que no tienen voz. Aquí no dice eso, aquí dice mucho más. Aquí no dice eso, aquí dice mucho más.
Nosotros voz de los que no tienen voz, no. Es su grito. Lo que se tiene que oír es su grito, no nuestra voz. Lo que se tiene que oír es su grito, no nuestra voz. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí no es que seamos voz de los que no tienen voz, sino que seamos altavoz de su grito. Altavoz de su grito. Y atención, porque la palabra es fuerte. Grito. ¿Qué es un grito? ¿Qué es un grito? Pongo ahí, un grito es una no palabra. Una no palabra. Un grito es, no es una palabra formulada, una palabra definida. Un grito es un grito. No es una palabra. No es una palabra, o es un exceso una palabra, o es un exceso una palabra. Un grito no es una palabra fina, educada, eso no es un grito. Eso no es un grito. Cuando yo me hago daño y pego un grito, eso no es una palabra. Con mucho digo un taco, pero no es una palabra. Un grito es una no palabra. O una palabra exagerada, una palabra desmedida, una palabra excesiva. No son palabras tranquilas y educadas. No son palabras tranquilas y educadas. Un grito es un chillido. Un grito es algo que molesta a los oídos. Un grito es algo que suscita rechazo. A mí no me chilles, a mí no me chilles, a mí no me grites. Un grito suscita rechazo, molesta a los oídos. Y gritan los que sufren. Por eso dice su grito, su grito. Entonces no se trata, pienso yo lo que dice aquí, no se trata de que yo matice su grito. No se trata de que yo matice ese grito. Se trata de que yo sea altavoz y portavoz de ese grito. Porque ellos sí que tienen voz, lo que no tienen es palabra. Cuando decimos aquellos voz de los que no tienen voz, los que sufren sí que tienen voz, lo que no tienen a veces es palabra, que es distinto. Tener voz, el que chilla tiene voz. Cuando voy en el tren y hay un niño de estos de 2 años, digo, ¿qué pulmones tiene tan pequeñito? No tiene palabra, pero ya tiene buena voz ya. Ya tiene buena voz. Ya tiene buena voz. Ellos tienen voz, claro que tienen voz. Lo que no tienen es palabra. Tienen palabra por muchos motivos, o porque el sufrimiento no les permite articular palabras, o porque la falta de cultura o formación no les permite expresar con palabras sus sentimientos. Pero claro que no tienen palabras, pero tienen voz. Y lo que el Papa está diciendo aquí, que su grito resuene, sea audible, fijaos, que su grito sea audible por medio nuestro. Que su grito sea audible, nosotros seamos eco de ese grito. Que nosotros seamos ecos de ese grito hacia el mundo. Que seamos ecos de ese grito hacia el mundo. Eso molestará. Los gritos molestan. Los gritos molestan. Pero fijaos que además dice que juntos podamos romper la barrera de la indiferencia. Romper la barrera de la indiferencia. ¿Cómo se rompen? ¿Cómo se rompe? Me parece que es una afirmación muy fuerte. La quinta. No caigamos en la indiferencia que humilla
en la habitualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Aquí señala el Papa 3 pecados contra la solidaridad humana y 3 pecados contra la misericordia: la indiferencia, la habitualidad y el cinismo. Indiferencia, habitualidad y cinismo. Yo creo que hay una primera pregunta: ¿qué es lo que significa cada una de esas 3 cosas? Y una segunda pregunta: ¿cuál es la vuestra? Primera pregunta: ¿qué es lo que significa cada una de esas cosas? Segunda: ¿cuál es la nuestra? Indiferencia. Vas al diccionario de la Real Academia Española y dice: indiferencia es un estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona. Un estado de ánimo en el que no hay ni inclinación ni repugnancia, ni a favor ni en contra, me da igual. Indiferencia y me da igual. Y los que sufren, y los pobres, y todas esas cosas, a mí me da igual. Me da igual, no es mi tema, no es mi problema, a mí me da igual. Un estado de ánimo no afecta a mi estado de ánimo, no afecta a mi estado de ánimo lo que la gente pueda sufrir o no sufrir. Eso es la indiferencia. Cinismo. Vas al diccionario de la Academia y esa es la definición que da de cinismo, que no está nada mal. Desvergüenza en el mentir. Desvergüenza en el mentir. O en la defensa de acciones o prácticas vituperables. Cinismo, desvergüenza en el mentir. O defensa de acciones y posturas vituperables. También habla de cinismo y dice que es impudicia y obscenidad descarada. Todo eso es cinismo. Bueno, pues eso, afirmaciones, pues ellos tienen la culpa, bien, mentiras descaradas, interesadas y descaradas. Habitualidad. Habitualidad, vas al diccionario de la Academia Española y te dice: habitualidad es cualidad de lo habitual. Y lo habitual es lo que se tiene por hábito. Apliquemos eso a nuestro caso. Yo, sinceramente, pienso que nuestro problema no es la indiferencia, pues no estaríamos aquí. Nuestro problema no es el cinismo, tampoco es ese nuestro problema. Nuestro problema puede ser la habitualidad. ¿Y habitualidad qué es? Bien, yo veo lo que veo, pero a mí eso no me hace cambiar para nada la vida. Eso no afecta para nada a mi vida. Mis hábitos, mis modos de vida no se sienten afectados. Entonces yo, claro, veo a la gente que sufre, veo a la gente que lo pasa mal, pero bueno, mi modo de vida y mis hábitos de vida no afectan lo más mínimo. Mira, cuando yo doy ejercicios a curas o a monjas o a religiosos, les hablo de habitualidad y les pongo un ejemplo muy contundente de lo que es habitualidad. En el año 2007-2008, en España empezó una crisis que ha puesto patas para arriba a un montón de personas y a un montón de familias, que ha generado muchas víctimas, etcétera, etcétera. 2007-2008, hasta 2016. Qué barbaridad, pues fíjate, pues bueno. Y a continuación, yo digo, hacemos una pregunta.
vuestra comunidad concreta, en el año 2016 vive igual, mejor o peor que en 2008. La respuesta casi siempre es que nuestra comunidad vive mejor en el año 2016 que en el año 2008. Hemos cambiado los sillones de la sala, hemos cambiado las televisiones viejas por televisiones de plasma, nos hemos suscrito a ver todos los partidos de fútbol que hacen cada fin de semana y desde luego seguimos comiendo 3 platos. Eso es habitualidad. Es decir, la situación de la gente que sufre no me afecta lo más mínimo en la práctica. No me afecta lo más mínimo en la práctica. Y yo le doy al pico, y hablo de los pobres, y hablo de no sé qué, y hablo de no sé cuánto, pero no me afecta lo más mínimo en la práctica. Es la habitualidad. Mi modo de vida no es modificado. Mis hábitos no sufren ninguna modificación. Y entonces, al fin y al cabo, mi solidaridad es, bueno, pero así de verdad, lo más mínimo. Voy, en 8 años he cambiado 2 veces de coche. En 8 años he cambiado 2 veces de coche. Qué mal vive la gente, ¿verdad? ¿Cuánta gente se ha quedado en el paro? Qué barbaridad. Pero yo en 2 años he cambiado 2 veces de coche. Habitualidad. Lo más mínimo. Lo más mínimo. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo. Que anestesia el ánimo. Atención a la expresión. Anestesia el ánimo. La consecuencia de habitualidad es anestesiar el ánimo. En el cinismo. Y finalmente, la última afirmación: no sea inútil en este contexto recordar la relación existente entre justicia y misericordia. No son 2 momentos contrastados entre sí, sino un solo momento que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su culmen en la plenitud del amor. La misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. Yo creo que repite mucho lo que hay aquí de fondo, es lo mismo que dijo el Papa Benedicto XVI cuando hizo el análisis en la crítica de la caridad en la verdad, la relación entre caridad y justicia. La misericordia no anula la justicia. La misericordia no anula la justicia. La misericordia no pasa por encima de la justicia. La justicia es lo primero. La justicia es lo primero. La justicia es necesaria. Y por tanto, lo primero que hay que... Recuerdo lo que dijo Benedicto XVI, porque es muy... Ante todo, justicia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro. Pero nunca carece de justicia. La cual lleva a dar al otro lo que es suyo. Es lo que le corresponde en virtud de su ser y obrar. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad. La justicia es inseparable de la caridad, intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad, o como dijo Pablo VI, la medida mínima de la caridad. Primero, la justicia. La misericordia no anula la justicia. La justicia
es una exigencia. ¿Qué significa la misericordia? La misericordia es que, supuesta la justicia, Dios, como dice aquí, ofrece una oportunidad al pecador para que cambie, para que se convierta y cambie. Y justicia y misericordia complementan el único movimiento, que es el movimiento del amor. Misericordia no excluye la justicia. La justicia hay que defenderla por encima de todo y hay que reivindicar la justicia por encima de todo. La misericordia es la oferta posterior a aquel que ha sufrido, que ha cometido la injusticia, para que se convierta y cambie. La justicia es el mínimo, pero el reino de Dios va más allá. La justicia es el mínimo, pero el reino de Dios supone justicia y supone misericordia, porque es un reino de amor, que incluye la justicia, pero va más allá de la justicia. Yo creo que básicamente estas son las afirmaciones que encontramos en la Misericordia Virtus sobre el tema de esa dimensión social de la misericordia, Dimensión social que se fundamenta en la persona de Jesús. Dimensión social que se fundamenta en la persona y en la práctica de Jesús. Que comienza con una mirada que sale de uno mismo y es capaz de mirar al corazón y a las necesidades de los demás. Que se concreta atendiendo a todas las dimensiones de la persona, tanto las corporales como las espirituales. Que se manifiesta cara a la sociedad haciéndonos partícipes del grito de los pobres. Que pide cambios en nuestra vida. Y que en definitiva va más allá de la justicia, pero supone la justicia. Bien, yo creo que básicamente eso es lo que yo os quería decir, subrayar, y ahora yo creo que tenemos tiempo por si hay preguntas o comentarios o lo que sea. Que me ha gustado mucho lo de la mirada, porque yo tenía con el oído escuchar a la persona más allá de lo que dice con su voz, sino lo que está queriendo expresar. Lo de la mirada, eso me ha... A ver, yo creo que las personas no nos expresamos solo con palabras. Porque si las personas nos expresáramos solo con palabras, el tema sería un tema de oído. Pero las personas no nos expresamos solo con palabras. Las personas nos expresamos con gestos, con silencios, con sonrisas, con lágrimas, con gritos. Las personas nos expresamos de mucho modo. Entonces es una atención completa, Y después nos encontramos además en el mundo de la acción social, en un mundo parco en palabras. Es decir, porque no conocen el lenguaje, o porque no... Y entonces yo creo que hay que afinar los otros modos de escucha que no son simplemente el oído. Hay que afinar los otros modos de escucha, porque la gente que nos vamos a encontrar difícilmente nos va a expresar sus sentimientos con un discurso bien formulado. Si a nosotros muchas veces nos cuesta expresar nuestros sentimientos, con palabras, y en definitiva lo que le pedimos a la otra persona es que tenga la sensibilidad para entendernos, pues imagínate a personas que no tienen palabra. Entonces es esa capacidad de escuchar sin palabras pide un deseo de fondo, porque es que si no, es decir, mira, yo no te entiendo, no sé qué me quieres decir, no te entiendo. Es decir, ese querer escuchar más allá de las palabras pide un deseo de fondo, de servicio, de ayuda, porque es que si no,
mira, no te entiendo, no tengo tiempo, no me marees. Entonces, es decir, de alguna manera ese deseo de fondo el que nos permite aguzar esa capacidad de escucha, de lo que no se dice con palabras. Que yo creo que un poquito lo que la expresión está tan sugerente de leer el corazón, de leer el corazón. En sintonía con todo esto, a mí, Darío, se me ocurre el tema, y siempre lo he tenido en la cabeza, el tema de hasta qué punto puedes llegar a empatizar, a sentir junto con el que está sufriendo, ¿no? También por lo que tú estabas diciendo, tú llegas a tu comodidad y tienes eso, yo llego a mi casa y tengo un montón de comodidades. Me lo comentaba un misionero que trabajó muchos años en la República Dominicana, que me decía, yo intento vivir con la gente, pero la gente me dice, tú eres un privilegiado y nunca vas a llegar a vivir con nosotros porque te pones enfermo y tu comunidad, tu orden religiosa te va a sacar de ese país y vas a tener otras comodidades. Entonces, mi pregunta siempre es el tema de hasta qué punto puedo llegar a empatizar con la gente. ¿Tú qué piensas? A ver, vamos a ver. Yo soy el que soy, tengo la historia que tengo la formación que tengo, y eso está ahí. Eso está ahí. Entonces yo solo, es decir, yo no me puedo despojar de eso. Yo no me puedo despojar de eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es que mi vivir con la gente no me afecte para nada. Yo creo que, a ver, yo creo que un extremo y otro extremo. Es decir, evidentemente yo de repente no puedo prescindir de toda mi riqueza humana. Yo no puedo prescindir de eso. Lo que tengo que hacer es ponerlo al servicio. Eso es otro tema. Lo que yo tengo que hacer es poner esa riqueza al servicio de otros. Pero bueno, eso es una cosa y después hay otra cosa. Es decir, yo puedo, dentro de lo que soy, yo puedo vivir de un modo o de otro. Yo puedo, es decir, yo puedo aceptar unas cosas u otras. Yo puedo mantener un nivel de vida u otro. Es decir, a ver, siempre hay un margen de elección. Es decir, entonces yo creo que cuando llevamos la cosa al extremo, digamos, no, claro, yo nunca voy a ser. Es decir, porque yo soy el que soy y tengo lo que tengo. Pero, hombre, a ver, hay elecciones en la vida. Yo tengo la capacidad de elegir y tengo la capacidad de elegir desde la solidaridad o desde la indiferencia. Desde la solidaridad o desde la indiferencia. Yo tengo una capacidad de elegir. La que es. Pero yo creo que cuando el Papa saca el tema de la habitualidad, yo escuché un discurso a Cáritas de Argentina antes de ser Papa, donde decía, bueno, a ver, no se puede ser miembro de Cáritas y participar en una serie de cosas que... Hay un margen de... Que sí, es decir, yo podría hacer esto, pero por solidaridad con la gente con la que quiero compartir la vida no lo hago. Y podría, pero no lo hago. Entonces, es decir, habitualidad es decir, vamos a ver, pero eso no es, fíjate, yo creo que eso no es tanto un imperativo ético. No, yo creo que eso no es tanto un imperativo ético, sino es que a mí la situación de la gente me afecta. Y porque la situación de la gente me afecta, yo hago esto o no lo hago. Porque no por imperativo ético, sino porque la situación de la gente me afecta. Porque es que yo no tengo vergüenza de hacer estas cosas y al día siguiente, tío, yo creo que es eso, no es un imperativo. Yo creo que hay un margen, claro que hay un margen. Lo del grito también es una cosa muy interesante. Que el grito no es una palabra educada, sino que molesta
porque está expresando dolor. En Cáritas tenemos que gritar un poco más, me parece. Si molesta, pues vamos a hacer. Ahí, esa dimensión la tenemos que cultivar un poco. El grito es... que la palabra es muy fuerte, el grito es el grito. Porque claro, que sufre grita. Bueno, ¿cómo nos hacemos eco del grito? Evidentemente nunca vamos a gritar porque, vamos a ver, a cada uno lo que más le duele es lo suyo. Entonces tampoco vamos a gritar como si nosotros fuésemos... Pero yo creo que la llamada aquí es decir, ojo, no es tanto... dejemos paso al grito de la gente. Dejemos paso al grito de la gente. Es decir, hagámonos altavoces y portavoces de los gritos de la gente. Yo creo que va por ahí. Pues Darío, muchas gracias. Muy bien.